Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Alejandro Marín, soy miembro del equipo EXTAL de Control para la Industria, CPI, empresa argentina fundada en el año 1984, representante en la Argentina de las marcas Omron, Wendmüller, Stahl, Proface, Homer. Y otras marcas más chiquitas también. Bueno, ¿me están escuchando bien todos? Les voy a pedir que me contesten a través del chat. La modalidad de la presentación es que yo voy a ir pasando los slides, ir comentando cada uno de ellos, y en el caso de que surjan preguntas, Gabriel Manusa, que está trabajando como mi asistente, irá contestando esas preguntas. Y en el caso de que queden preguntas sin responder, las trabajamos al final de la presentación. Bueno, entonces me dicen que se escucha perfecto, así que ya estamos en condiciones de empezar. Bueno, las personas que se suman por primera vez a estos webinars de STAL, los invito a que ingresen a el sitio de CPI en YouTube, porque allí también están subidas los webinars anteriores, tanto de STAL como de otras materias que se abordaron. Concretamente, en el tema de áreas clasificadas, anteriormente hubo un webinar de iluminación dado por Mario Reyes, otro webinar acerca de monitores de tierra, dictado por Gabriel Manusa, y hubo dos webinars anteriores dados por mí, uno sobre una introducción a la seguridad intrínseca y los equipos, otro webinar sobre aplicaciones bien concretas de equipos de seguridad intrínseca vinculados a equipos de campo, su cálculo y su verificación. Y el webinar de hoy, en el cual vamos a abordar el tema del marcaje. Cuando uno adquiere un equipo de seguridad intrínseca o un equipo asociado o un equipo de seguridad aumentada, algo que tenga un sello ATEX, viene con un marcaje que está bueno interpretar. También vamos a ver rápidamente lo referido a lo que es la certificación ATEX y cómo eso aparece tanto en la documentación del equipo como también en la chapa donde aparece el código del mismo. Con los elementos que vamos a tener hoy vamos a poder interpretar ese marcaje que muchas veces parece algo medio jeroglífico, pero que dominando algunos conceptos bastante básicos podemos interpretarlos sin mayor dificultad. Bueno, muy bien. Vamos a introducir con algunos temas que ya vimos en la presentación anterior, por eso los voy a pasar bastante rápido a estos asuntos de la primera parte. En áreas clasificadas se distinguen básicamente dos tipos de atmósferas explosivas, las atmósferas explosivas o potencialmente explosivas por presencia de gas, niebla o vapor de productos combustibles en el aire, normalmente conocido como gases. Y por otro lado, tenemos las atmósferas de polvo explosiva, donde pueden ser ambientes donde hay aire con una suspensión, por ejemplo, de polvo de cereal, polvo granulado metálico, polvo de carbón. Según la
periodicidad en que aparece el gas o el polvo en el ambiente, vamos a definir las zonas. Cuando la presencia de ese gas potencialmente explosivo es permanente, continua o por periodos largos, vamos a hablar de zona 0 para gases y de zona 20 para polvos. Cuando la presencia de esos gases se da en una situación de trabajo, pero muy ocasional, vamos a hablar de zona 1 y de zona 21. Y cuando la presencia de estas atmósferas explosivas de gas o atmósferas de polvo se dan, pero solamente en situaciones de falla y por periodos muy cortos, vamos a hablar de zona 2 para gases y de zona 22 para polvos. La robustez de los equipos, sin lugar a dudas, será mayor para todo lo que es zona 0 y zona 20, menor en lo que es zona 1 y 21, y aún menor en lo que es zona 2 y 22. Acá vemos un claro ejemplo de una estación surtidora de combustible, donde evidentemente el tanque del camión donde está el combustible y la cisterna donde se guarda la nafta son zona 0, y toda el área circundante a la tapa del depósito como en torno a donde está la manguera de combustible es una zona 1, porque va a haber una emisión de gases en una situación de operación normal, que es cuando el camión descarga. Ocasional, pero normal. Y finalmente, toda la zona 2, normalmente no va a haber allí gases explosivos, pero en una situación de, por ejemplo, que un operario deje destapada la tapa del depósito, puede haber una presencia de gases en zona 2 que habitualmente no debería estar. En el caso aquí ilustramos para una cerealera donde hay un camión que descarga granos en una tolva a través de una cinta transportadora o de cangilones va a un silo. Todo lo que es el silo es zona 20, todas las cañerías donde pasa el cereal al momento del transporte es zona 21, asumimos que no es permanente la presencia del cereal en las cañerías, sino ocasional, y zona 22 es ante una situación de falla, por ejemplo, en el caso de estas tuberías por donde puede pasar el cereal y que haya una rotura y una emisión al exterior del polvo en suspensión. Muy bien. La normativa ATEX es la normativa europea y que es la base de la normativa internacional IEC. Y por otro lado tenemos las normativas americanas, donde tenemos la norma NEC 505, que es muy similar a la normativa europea, porque también hace una clasificación en zonas. Y por otro lado tenemos la normativa americana NEC 500, donde se clasifican a las áreas explosivas en clases y divisiones. Hay 3 clases, clase 1 para gas, clase 2 para polvos y la clase 3 para fibras. Y la división 1 o 2 corresponde a la situación de continuo o ocasional en cuanto a la permanencia de la atmósfera potencialmente explosiva, y 2 es cuando esa atmósfera normalmente no es explosiva y si se da una situación es solamente por periodos muy cortos y ante situación de falla. Muy bien. Ya ahora entrando a la primer parte de la presentación, he hecho el repaso de lo que eran las zonas 0, 1 y 2. Vemos la primer parte de lo que es el marcaje. Y este primer slide, ténganlo bien presente, porque vamos a ver el marcaje ATEX, normativa europea,
ISX internacional y su comparación con otros marcajes, como es el marcaje en la normativa americana NEC 505, que es donde también hay clases, pero no clase y división, sino clases y zonas, y las zonas son totalmente compatibles con la normativa europea e internacional. Tenemos en esta primer parte de arriba el marcaje para lo que es zona de gases y aquí la internacional para lo que es polvos. Muy bien. Dentro del marcaje, en el marcaje ATEX siempre va a aparecer el hexágono con el símbolo X. Eso ya nos va a dar una idea clara de que es un producto apto para áreas clasificadas. Lo que todavía no sabemos y vamos a aprender hoy es a qué zona y cuáles son las limitaciones que voy a tener para el uso de ese equipo. Hay tres conceptos que son muy fáciles de entender, los vamos a ver ahora aquí en este slide, y después vamos a avanzar en otros conceptos que son un poquito más amplios y que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. El primer concepto es el grupo del equipo. Es muy fácil porque hay solamente dos grupos. Un grupo que se identifica con el número romanos 1 y otro grupo con el número romanos 2. Romanos 1 nos dice que ese equipo es apto para instalación en minas de carbón concretamente. Y Romanos 2 nos habla para todo lo que son equipos no aptos para minas. En el caso nuestro, una petroquímica, una cerealera, entran siempre alcanza con usar equipos de categoría, equipos del grupo 2, es decir, que no son aptos para minas. Los equipos para minas son equipos aún más robustos, o bien no, pero necesitan una certificación para el caso. Por otro lado, tenemos la categoría del equipo, donde la categoría se va a dividir. Cuando ustedes vean una letra G, hace referencia a gases. Y si hay una letra D mayúscula, hace referencia a polvos, ya que D es la primera letra de la palabra dust en inglés, que es polvo. Y tenemos por un lado los números 1, 2 y 3. Categoría 1 es para equipos de zona 0, categoría 2 para equipos de zona 1 y categoría 3 son para equipos de zona 2. Eso si fuera con la letra G. Si en vez de tener la letra G tuviéramos, por ejemplo, 1D, es para zona 20, 2D es para zona 21 y 3D para zona 22. Y por otro lado tenemos el nivel de protección del equipo, que es como un sufijo del marcaje que antes no se solía colocar y que incluso se puede omitir si hay información redundante, pero la norma indica que al final del marcaje se debe indicar el nivel de protección del equipo. El nivel de protección para gases aparece con la letra G de gases, y en el caso de marcaje para productos aptos para áreas de polvo, va a aparecer la letra D. Y con el sufijo A, B o C. Cuando es A, hace referencia a que ese producto es apto para zona 0, B para zona 1 y C, la letra C, es apto para zona 2. Lo que yo les conté recién
lo resumimos aquí en este gráfico, donde vemos el grupo del equipo, la categoría del equipo y el nivel de protección que corresponde. Vean también que en el caso de minas, también hay una categoría M1 y otra categoría M2. M1 se refiere a un nivel muy alto de protección y M2 a un nivel alto de protección. Se haría ahí algo homólogo a lo que es la zona 1 y zona 2 en lo que no es minas. Muy bien. Aquí en este slide lo que vemos es a la izquierda lo que les expliqué antes en cuanto al nivel de protección. GA y DA homólogamente es un nivel muy alto de protección, GB y DB un nivel alto y GC y DC un nivel mejorado, con la correspondencia a las zonas en las que se puede aplicar. Ahora bien, un equipo con la máxima protección, por ejemplo, un equipo GA, que es apto para zona 0, obviamente también se puede usar para zona 1 y para zona 2. ¿Qué inconveniente podemos tener? En principio, ninguno desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista económico, porque un equipo que tenga un grado de protección, un nivel de protección del equipo, del nivel GA, por ejemplo, y una categoría 1G, que es apto para zona 0, si yo lo uso en zona 2, el equipo va a estar sobredimensionado y en realidad yo con un equipo de categoría GC y de categoría 3G y de nivel de protección GC me alcanza. Es decir, con un equipo probablemente más económico estoy resolviendo bien una aplicación. Bueno, vamos ahora a seguir explorando los otros aspectos que tiene el marcaje y vamos a analizar 3 aspectos con un detalle bastante intenso, que es el método de protección. Por otro lado vamos a tener los grupos de gases y de polvos y por otro lado la temperatura superficial máxima o el grupo de temperaturas al que corresponde este equipo según su marcaje. Bien, nosotros hasta el momento entonces vimos que con los elementos que teníamos en la primer parte de la codificación ATEX ya definíamos lo que era el grupo y la categoría. Noten que en la normativa IEC el grupo y categoría no están y esa información la vamos a tener después repartida en el EPL, en el nivel de protección del equipo y en el método de protección que estemos usando. Bueno, vamos ahora a ver los métodos de protección. En los webinars anteriores, nosotros trabajamos haciendo bastante foco en el método de seguridad intrínseca. Pero vale aclarar de que seguridad intrínseca es uno de los métodos, un método muy interesante porque es de los pocos que permite instalar equipos en zona 0, pero hay otros, el método de protección por cajas antideflagrantes, el método de presurización, el método de llenado con sustancia pulverulenta, inmersión en líquidos, seguridad aumentada. Vamos ahora a analizar cada uno de estos métodos para tener un concepto, no vamos a profundizar mucho. Tengan en cuenta que la norma 60.079, que es la que aborda
el tema de métodos de protección, para cada uno de estos métodos le asigna un capítulo. Por ejemplo, el método de protección antideflagrante está descrito en la normativa 60.079, capítulo 1. Muy bien. Vamos a ver un repaso por los métodos de protección que listé antes. Uno de esos métodos es la protección tipo O, que es la inmersión en líquido, que antiguamente se conocía como inmersión en aceite. Lo que se logra con este método, el principio con el que se trabaja es evitar que la atmósfera explosiva, que suponemos que está fuera de esta caja, ingrese al interior a donde se encuentran los productos que pueden liberar energía y por lo tanto provocar la explosión. Entonces, para que no ingrese el gas explosivo en ese lugar donde se puede generar la chispa, se introduce un líquido que elimina la presencia del gas potencialmente explosivo en ese lugar. Esto se usa en transformadores y en algunos equipos tales como contactores también, donde los contactos están sumergidos en una sustancia oleosa. Notar a la derecha, van a tener un grafiquito que indica en qué zona es pasible de utilizarse este método. El método de protección por inmersión en líquido solamente se utiliza para ambientes potencialmente explosivos por gases. No vale aplicarlo en lugares donde hay ambientes potencialmente explosivos por polvo en suspensión. Acá vemos una grilla donde claramente nos dice de que el método de protección O no es aplicable en zona de polvos y en el caso de zona de gases es aplicable solamente para zona 1 y zona 2. Y la codificación respectiva va a ser O B larga y OC para zona 1 y zona 2 respectivamente. No puede haber equipos en zona 0 que trabajen con este método de protección. Otro método es la protección tipo M o encapsulamiento, que se utiliza mucho para lo que es la protección de fusibles. Por ejemplo, la familia de fusibles 8560 de Stahl tiene este método de protección. Hay sensores Namur también, válvulas y dispositivos electrónicos, dispositivos, por ejemplo, asociados a una válvula también, que cuentan con una protección del tipo M. El encapsulamiento hace que nos aseguremos que el polvo exterior o el gas potencialmente explosivo del exterior no ingrese a donde se hace el contacto y pueda haber una chispa. Vemos que este método es aplicable tanto para zona de gases como para zona de polvos. Y acá vemos el resumen de que también se puede aplicar en zona 0. En ese caso, el código del método de protección va a ser la letra M seguido por la letra A. Si el equipo va a ser apto para zona 1 y por lo tanto también apto para zona 2, va a ser MB larga, y si va a ser apto solamente para zona 2, MC. Entonces, mayor protección siempre los productos que tengan la letra A, zona 0. Un poco menos de protección, zona 1, letra B, y menor protección, aún siendo más alta que la de un equipo para zona segura, la letra C. Muy bien. Otro método va a ser el método de relleno de polvo, o Q,
donde el principio es el mismo que el anterior, pero en vez de utilizar un líquido para el relleno, se utiliza una sustancia pulverulenta. Esto se utiliza mucho en lo que son balastos electrónicos, en los drivers, para equipos de iluminación, por ejemplo, capacitores también que están cubiertos con un relleno de polvo y metidos dentro de un housing adecuado. Este método del relleno de polvos no es aplicable para ambientes pulverulentos, solamente para gases, y no se puede aplicar para zona cero. Otro método también muy difundido es el método de presurización. En el método de presurización lo que se hace es generar una presión positiva dentro de un tablero o dentro de un ambiente con un gas inerte, puede ser aire u otro tipo de gas, de manera que si en el exterior hay una sustancia potencialmente explosiva de gases o de polvo, no ingrese a ese lugar porque hay una presión positiva. En los sistemas presurizados es imprescindible monitorear esa presión positiva, y en el caso de que la presión caiga por debajo de cierto valor, automáticamente se corta el suministro de electricidad o de energía al tablero, al gabinete o a la sala que se está protegiendo para, en el caso de que ingrese el gas, no haya ninguna chispa. Este método de protección no se puede aplicar para zona 0 ni para zona 20. Solamente para zona 1 y para zona 2. Zona 21 y zona 22 también. Bueno, un método que ha ganado mucho terreno en los últimos años es la seguridad aumentada. Es un método muy usado, y notar que solamente es aplicable para ambientes potencialmente explosivos por gases. Puede darse el caso de que un equipo con seguridad aumentada también esté certificado bajo otro método de protección para un ambiente de polvo. Pero en principio, un equipo de seguridad aumentada solamente se puede instalar en un área donde lo estamos protegiendo de gases potencialmente explosivos. ¿Cuál es el principio de la seguridad aumentada? Es limitar la temperatura del housing y de los componentes de los equipos, y limitar también la aparición de arcos y chispas en el servicio normal del equipo bajo condiciones anormales bien especificadas. Entonces, por ejemplo, acá vemos por un lado la representación de la seguridad aumentada, donde vemos que no se producen chispas y que la caja se encuentra sellada. No hay un egreso de gases al exterior. Y acá vemos cómo un posible arco que podría generarse entre dos bornes de un tablero con seguridad aumentada, hay un divisor que previene el arco o chispa entre un borne y otro. Entonces, en la seguridad aumentada va a haber una serie de indicaciones de cómo colocar los bornes para prevenir las chispas. Dentro de un tablero de seguridad aumentada va a haber que usar sí o sí equipos que estén certificados para trabajar en área potencialmente explosiva. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de un tablero de seguridad aumentada quiero poner una térmica,
no puedo poner una térmica estándar, sino que tengo que usar sí o sí una térmica certificada en seguridad aumentada. Acá vemos algunos ejemplos de equipos con seguridad aumentada. Hay motores, instrumentos tales como amperímetros, voltímetros, cajas con bornes o terminal box, cajas de empalme o junction box, cajas con botoneras, con comandos, las control station. Todos son productos típicos en los que se usa el método de protección de seguridad aumentada. Seguridad aumentada, como dije antes, no es apto para zona de polvos, solamente para zona de gases y nunca se puede usar en zona 0, solamente en zona 1 y en zona 2. Un método históricamente usado es la protección antideflagrante, en la cual no se evita en el interior de un recinto, de una caja, de un tablero, la presencia de una chispa o de una deflagración, sino que lo que se logra es que si lo hay, quede contenida dentro de ese housing y que los gases productos de la chispa o de la deflagración salgan al exterior fríos. Por eso ustedes cuando vean el simbolito de seguridad antideflagrante van a encontrar de que la caja tiene una pequeña apertura. Esa apertura es para la liberación de los gases y los gases cuando están en el interior obviamente están calientes, pero a medida que van escapando, justamente en ese fluir del interior hacia afuera, van a enfriarse y por lo tanto no van a provocar una explosión en el exterior. Una de las ventajas que tiene este método es que con algunas limitaciones, obviamente, se pueden poner productos que no estén certificados en su interior. Por ejemplo, una térmica podría ir dentro de una caja antideflagrante, una térmica sin ninguna certificación para área explosiva. Acá vemos imágenes de cajas antideflagrantes. En este primer caso vemos una junta de escape del tipo roscada. En este otro caso vemos una caja de una junta plana. Las cajas antideflagrantes normalmente son cajas construidas en aluminio o incluso en fundición de hierro. Son bastante pesadas y exigen un tratamiento de mantenimiento cuidadoso. Si en una caja antideflagrante perdemos los bulones y no los ajustamos a cada uno de ellos con la presión que corresponde, la caja no cumple con su cometido de contener una deflagración. Las cajas antideflagrantes son solamente para ambiente de gases, no se aplican para polvos y normalmente solamente para zona 1 y zona 2. Hay casos muy acotados en los que se puede usar una protección antideflagrante en zona 0. Concretamente es en el caso de las vainas de algunos sensores catalíticos para detección de gases explosivos, los famosos explosímetros que se usan en las cámaras telefónicas, etcétera, para detectar presencia de gases inflamables. Bueno, otro método que ya lo hemos visto con más detalle es el método de la seguridad intrínseca. El método de la seguridad intrínseca lo que hace es evitar chispas o descargas energéticas en el área peligrosa
dado que se va a limitar desde el área segura el suministro de energía al equipo que esté en el área peligrosa. Entonces vamos a tener por un lado el equipo intrínsecamente seguro que está en el área clasificada, puede ser zona 0, zona 1 o zona 2, y por otro lado tenemos que distinguir la barrera de seguridad intrínseca, que fue el tema que vimos en las charlas anteriores, que puede ser una barrera de aislación galvánica o puede ser una barrera Zener, que técnicamente son aparatos de seguridad intrínseca, no necesariamente, perdón, aparatos asociados de seguridad intrínseca, no necesariamente son equipos de seguridad intrínseca. Sí, el equipo que está en el área clasificada tiene que ser sí o sí un aparato intrínsecamente seguro o también podría ser un aparato simple. Lo ideal es que el equipo que esté aquí siempre tenga la certificación correspondiente para seguridad intrínseca. El método de seguridad intrínseca se aplica tanto para zona de gases como para zona de polvos. Es un método aplicable a válvulas, a sensores, a instrumentos, a sondas de medición de temperatura, switches. Y como dije antes, tenemos los aparatos asociados, que también podría ser un módulo remoto de entrada-salida con comunicaciones. El método de seguridad intrínseca se puede usar tanto en gas como en polvo y notar que se puede instalar en zona 0 y en zona 20. Una cosa interesante es que en el marcaje se va a discriminar cuando un equipo es de seguridad intrínseca o cuando es un aparato asociado de seguridad intrínseca. Cuando el aparato es intrínsecamente seguro, como puede ser un sensor, una válvula, una termocupla con su conversor 420 en campo, no hay presencia de corchetes. En cambio, cuando estamos hablando de un aparato asociado a un equipo de seguridad intrínseca, ahí sí aparecen los corchetes. Y fíjense que acá, a propósito, perdón, a propósito, aquí a propósito puse cómo se indica con la nueva normativa 60.079 y cómo se hacía y se hace también de la manera tradicional, donde en la manera tradicional no se indicaba el grado de protección del equipo. El EPL, por sus siglas en inglés. Bueno, entonces, en seguridad intrínseca, cuando tenemos un aparato asociado, siempre van a estar los corchetes. Para el aparato intrínsecamente seguro, que es el que va en el área peligrosa, no hay corchetes. Muy bien. Otro método que se usó bastante es la protección N. Esta protección está descrita en la normativa 60.079, capítulo 15, y la verdad es que con el paso del tiempo, un montón de protecciones que estaban contempladas como N, NA, NL, NZ, fueron reclasificadas y hoy corresponden a, por ejemplo, la protección NA, ya un producto que hoy hay que hacer una certificación nueva,
debería ser un equipo de seguridad aumentada para zona 2. Un equipo NC por envolvente debería ser un equipo certificado como antideflagrante para zona 2. Así tenemos también el tema, por ejemplo, NL, que era una forma de limitación de energía. Hoy habría que calificarlo como un aparato intrínsecamente seguro para zona 2. Y el NZ, que era un método simple de presurización, debería ser hoy visto como un método de presurización también para zona 2. No obstante, fíjense que está plenamente vigente el NC, que es la protección de chispas, y el NR, que es la respiración restringida. Respiración restringida es cuando en un dispositivo se hace un cerramiento donde aseguramos que no va a ingresar el polvo o, perdón, el gas, porque esto no es apto para zona de polvo. Pero ¿qué sucede con la respiración restringida? Si el equipo por H o por B lo tengo que abrir para un mantenimiento, necesariamente tengo que volver a asegurarme de que no va a poder ingresar el gas exterior a ese lugar. Y hay todo un procedimiento que lo indica la norma de cómo lograrlo. Con este método de protección tipo N, de respiración restringida, hay luminarias, por ejemplo, y todo lo que son HMIs también tienen este método de protección. Notar que solamente queda hoy en día reducido a equipos de zona 2 y en gases. No puede aplicarse en polvo ni para zona 0 ni zona 1. Muy bien. Acá vamos a ver el método que es apto para usar exclusivamente en ambientes de polvos. Vimos que seguridad intrínseca servía para ambientes de polvo, presurización también, y otros métodos que no aplicaban para polvos, por ejemplo, todo lo que era la seguridad antideflagrante. Pero hay un método que se llama protección por envolvente o protección tipo T, y es exclusivamente para polvos. Vamos a encontrar que muchísimos productos que tienen una certificación de seguridad aumentada y que era apta solamente para gases, también van a tener una certificación. Esa certificación va a estar aparte, ya la vamos a ver después en los ejemplos que vamos a dar al final. Van a tener también una protección tipo T. En la protección tipo T, básicamente lo que se asegura es que el encapsulado, el envolvente de donde están los equipos, va a impedir el ingreso de la atmósfera pulverulenta al interior a donde están los equipos. Y por otro lado, limita la superficie, la temperatura en la superficie de la caja. Como les dije hoy, este método lo vamos a encontrar en todos los productos de seguridad aumentada de STAL. También van a estar protegidos a través de la protección por envolvente. Control Station, Junction Box, todo lo que son las fichas y tomas y todas las luminarias que son aptas para zona de polvo van a tener la protección tipo T. Y normalmente también van a tener una protección para gases que va a ser del tipo seguridad aumentada o de otro método. Muy bien. Noten que hay equipos que tengan la protección tipo T que pueden instalarse en área
20, es decir, con una presencia permanente de polvos explosivos, pero tengo que tener la precaución de que el método, el nivel de protección de ese equipo tiene que ser DA. Y en la certificación tiene que aparecer la letra T solita, en el caso de la vieja codificación, o TA, como se pone ahora. Normalmente, en un equipo de protección por envolvente, se puede explicitar también la protección IP. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, para el grupo, esto ya lo voy adelantando un poquito, tenemos 3 grupos de polvos, el grupo de polvos C, el grupo de polvos B y el grupo de polvos A. El grupo de polvos C es el que tiene más probabilidad de combustión, entonces donde hay que tener una protección mayor. Noten que en ese caso el IP tiene que ser sí o sí un IP 66, IP 67. En el caso de los grupos de gases 2B, para zona 0 y zona 1 también, y para zona 2 se puede tolerar que sea IP54, por ejemplo. Y para los gases, las atmósferas de polvos del tipo 3 romanos A, solamente es exigible un nivel del tipo IP66 o IP67 para zona 20. Para zona 21 y zona 22 puede ser un IP54. Muy bien. Un método de protección que cada vez se le presta más atención es el tema de la protección OP. ¿A qué se refiere el tema OP? Se refiere a todo lo relativo a la radiación óptica. Nosotros tradicionalmente pensamos que una deflagración, una llama, se puede producir por la presencia de una ignición, de una chispa. Y a veces nos olvidamos que también una intensidad luminosa puede generar una combustión. Basta recordar el juego infantil con una lupa darle a un pedacito de papel y que el papel se enciende en llama. Bueno, entonces en el tema de las protecciones para áreas clasificadas hay todo un capítulo que es el 60.079-15, capítulo 15 de la normativa 60.079, donde describe 3 métodos de protección. Uno es la emisión de luz inherentemente segura, otro es la protección de la radiación óptica y el otro es el sistemas ópticos con interlock. Inherentemente segura lo que nos dice es que la concentración energética de la luz va a ser insuficiente para generar una combustión en el ambiente de gases a donde se instala el equipo. La protección óptica nos va a hacer referencia a, por ejemplo, una fibra óptica en la cual tiene una vaina que protege, nos asegura que no va a escapar la luz de ese conducto óptico. Estoy dando ejemplos. Y por último está el sistema óptico con interlock, en el cual no se asegura de que la radiación óptica no pueda provocar una ignición, pero sí se asegura
que en el caso de una falla, por ejemplo, en la protección mecánica que limita la radiación óptica, la radiación óptica que sale de ese lugar va a durar un tiempo menor al que se necesita para generar un calentamiento tal que provoque una explosión. Esa es la protección de sistemas con interlock. ¿Dónde vamos a tener la oportunidad de ver el método de protección OP? Bueno, en todo lo que es luminarias, las luminarias para lo que es grupo de gases, incorporan hoy en día la protección inherentemente segura, siempre. Y por otro lado, la protección en todo lo que son los casetes de empalme de fibra óptica, vamos a tener la protección, que los equipos van a tener certificado el método de protección de la radiación. Muy bien, ya entonces hicimos un repaso bastante intenso de los diferentes métodos de protección. Vimos que los mismos, algunos eran aplicables para zona de polvos exclusivamente, otros para zona de gases exclusivamente, otros que servían para ambos. Pero, y veíamos el tema si eran aptos para zona 0 o 20, 1 o 21, 20 y 22. Pero no analizamos estrictamente qué gases explosivos podían estar en ese ambiente o qué tipo de polvos explosivos podían estar. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta parte de la presentación. Acá vemos una planillita donde se listan diferentes gases, donde se expresa el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si hay acetileno en el aire, esa mezcla de gases puede inflamarse si existe, por ejemplo, un 2,3% de acetileno en una mezcla gaseosa de aire, hasta un 82% de acetileno en el aire. Entonces tenemos un gap del 79,7% de la mezcla que es explosiva. Lo mismo sucede con el hidrógeno. En otros gases, noten que cuando la concentración del gas supera cierto valor, ya ese gas no es inflamable. Por ejemplo, el gas propano, si está en una proporción del 10% en un volumen de aire, esa mezcla de gases no es inflamable. Lo mismo si hay muy poquito de gas propano, por ejemplo, un 1% de gas propano, tampoco. Muy bien, entonces, en algún momento de la historia se definieron que los grupos de gases se iban a clasificar de acuerdo a los que tengan un mayor gap entre el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Entonces, hay tres grupos, el acetileno y el hidrógeno están en el grupo romanos 2C, el etileno en el grupo romanos 2B, y los gases metano, etano, propileno, propano y butano están en el grupo 2A. Ahora bien, esta clasificación tiene como todas las cosas, ¿no es cierto? Tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, el hidrógeno es un gas altísimamente volátil, de tal manera que en un ambiente abierto es poco probable que se dé una combustión quizás por hidrógeno,
y sí puede darse por otro gas menos peligroso, que es el butano, por ejemplo, o el propano, pero que son gases menos solubles en el aire. Pero bueno, ese es un tema para, en todo caso, otra presentación. Acá la idea es que entendamos cuáles son las categorías de la normativa europea ATEX y la internacional ISX de los grupos de gases, romanos 2C, romanos 2B y romanos 2A. Si nosotros tenemos que en nuestro ambiente hay gas, hay acetileno, que es el gas de mayor gap de los límites de inflamabilidad, sí o sí vamos a tener, perdón, 2C, sí o sí vamos a tener que usar un equipo apto para ese grupo de gases. Ahora, si yo tengo un equipo apto para grupo de gases romanos 2C, también lo puedo usar en un lugar donde va a haber gas propano, por ejemplo, que sería romanos 2A. Muy bien. En el tema de polvos, la cuestión se vuelve más, un poquito más compleja, en el sentido de que la inflamabilidad de ese ambiente donde hay aire con partículas de polvo, el índice de inflamabilidad va a depender ya no solo de la concentración por metro cúbico de esas partículas, sino que va a depender de la naturaleza de las partículas y del tamaño de las partículas. Entonces, por ejemplo, si las partículas son muy pequeñas o son mayores a un milímetro de diámetro, la realidad es muy distinta. Si son pequeñitas, menores a 0,5 milímetros, hay un riesgo cierto de explosión. Si son mayores a 1 milímetro, el riesgo de explosión es nulo. Y entre 0,5 y 1 milímetro de diámetro depende del tipo de sustancia que está diseminada en el aire. Y en el tema de la concentración, dependiendo la naturaleza de las partículas, por ejemplo, si está entre 20 y 60 gramos por metro cúbico o mayor a 2 o 6 kilogramos por metro cúbico, el riesgo de explosión es nulo. Pero atenti que entre 20 gramos y 6 kilogramos por metro cúbico, dependiendo de la sustancia, hay un riesgo de explosión. Muy bien. ¿Cómo se van a clasificar los polvos combustibles? Bueno, en manera análoga a lo que se hizo con los grupos de gases, donde era romanos 2, A, B y C. Acá vamos a tener romanos 3A, romanos 3B y romanos 3C, que es el grupo más peligroso. Cuando hablamos recién de las naturalezas de los polvos, los vamos a dividir en polvos combustibles, que básicamente son todos los polvos del tipo de cereales, los polvos no conductivos, donde la resistividad es mayor a 1000 ohmmetros, estamos hablando concretamente de todo lo que es polvo de carbón, por ejemplo, y los polvos conductivos, que básicamente son polvos de partículas metálicas, de aluminio, de bronce, donde la resistividad de esas partículas es menor a 1000 ohm por metro. Bueno, y lo mismo que vimos con el tema de los gases, si tengo un producto que es
apto para zona de gases romanos C, romanos 3C, lo puede usar para gases de menor inflamabilidad. Bien, en el sistema americano va a haber una clasificación distinta de lo que son los gases, y en la normativa NEC 505 va a ser análoga a la europea, a la ATEX y a la internacional ISX. Ahora bien, la NEC 500, la norma que aborda todo lo que es clases y divisiones, nos va a dividir los grupos de gases en A para acetileno, B para hidrógeno, C para etileno, D para propano. Todo lo que es polvos, vamos a tener polvos metálicos, grupo E, polvo de carbón, grupo F, y polvo de cereal, grupo G. Ahora vamos a pasar a analizar lo que son las clases de temperatura y la temperatura superficial máxima. Noten que en el marcaje, cuando estamos hablando de grupos de gases, la temperatura no se va a expresar en forma directa, sino que se va a expresar a través de una clase, que la clase puede ser T1, T2, T3, T4, T5 y T6. En cambio, cuando estamos con grupos de polvos, dust en inglés, la temperatura máxima que puede tener la superficie del equipo marcado se va a expresar en forma explícita. Por ejemplo, si un equipo tiene la letra T y nos dice 90 grados centígrados, nos dice que se asegura que la temperatura nunca va a ser superior a ese valor de 90 grados centígrados. Acá vemos las clases de temperatura, que básicamente corresponden a rangos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que una mezcla gaseosa se entra en combustión a una temperatura mayor a 450 grados, eso corresponde a una clase de temperatura T1. Y así hasta llegar a la más severa de todas, donde una mezcla gaseosa entra en ignición en una temperatura entre 85 grados centígrados y 100 grados centígrados. Entonces, si yo tengo que un equipo tiene un marcaje donde aparece la clase de temperatura T3, por ejemplo, la temperatura máxima de la superficie de ese equipo va a ser de 200 grados centígrados. Si apareciera la clase de temperatura T6, la temperatura superficial es aún menor, es de 85 grados centígrados. Acá vemos la clase de temperatura de acuerdo al gas. Y noten una de las paradojas que se da con el hidrógeno. El hidrógeno es un gas clasificado en el grupo romanos 3C, sí, romanos 3C, de tal manera que es un gas catalogado como de alto riesgo. Sin embargo, su temperatura de ignición es de 560 grados, que es muy superior a la de otros gases que están, por ejemplo, en el grupo romanos 2A, que es el etileno y el propano. Entonces, marco esto para ir ablandando un poco algunos conceptos que se tiene del hidrógeno como un combustible muy peligroso, que en realidad lo es, pero con un manejo adecuado puede ser menos peligroso
de otros gases que manejamos habitualmente. Bueno, y acá nuevamente el tema de que si yo estoy en un área donde la mezcla de gases siempre es del tipo T1, podría usar equipos de clase de temperatura desde T1 a T6. Obviamente que si uso un T6, voy a estar teniendo un equipo con una robustez y probablemente un costo mayor que si pusiera estrictamente lo que necesito, que es con certificación T1. También es cierto que los fabricantes tratan en lo posible siempre de que sus equipos sean aptos de T4 hacia arriba en prestaciones, o sea, T4, T5, T6. Muy bien. Para ilustrarlo con un ejemplo, acá vemos el caso de una luminaria donde Stahl nos dice que se puede usar en zona 2, zona de gases, zona 2, y en zona de polvos 21 y 22. Por un lado voy a tener la certificación correspondiente para gases. Entonces, fíjense, la protección va a ser del tipo N, del tipo antideflagrante, porque está la letra D, y va a ser también inherente de una radiación óptica inherentemente segura para grupo de gases del tipo Romanos 2C y una temperatura superficial máxima que me la da a través de la clase de temperatura T4, 135 grados. En el caso, este mismo equipo, esta misma luminaria, en su certificación para zona potencialmente explosiva por mezcla de polvos, fíjense que me dice que va a ser apto para va a tener un método de protección TB para zona 21 y TC para zona 22 para grupos de gases de polvos romanos 3C. Fíjense, para la peor situación, que son los polvos metálicos de partículas altamente conductoras, que son las partículas metálicas, y una temperatura superficial máxima que se explicita en 100 grados centígrados. Bueno, y acá yo a propósito puse la temperatura de operación ambiente, que el fabricante me dice que lo tengo que operar entre menos 30 grados y 55 grados centígrados. Es decir, si yo lo pusiera en un ambiente de 65 grados centígrados, probablemente esta temperatura máxima de 100 grados centígrados no se va a cumplir. Entonces, el marcaje yo lo tengo que analizar también críticamente con la temperatura de instalación y de operación. Muy bien. Un tema interesante para conocer es, bueno, cuando tenemos un medio gaseoso potencialmente explosivo, es bastante fácil encontrar la documentación para saber la temperatura de ignición. Ahora, en el tema de polvos, muchas veces la información que hay es bastante suelta. Y bueno, yo acá en 2 o 3 slides he condensado información que creo que va a ser muy interesante y en particular para la gente de cerealeras que está haciendo este webinar. En el tema de polvos, en la vida real tenemos que distinguir dos cosas de los ambientes potencialmente explosivos por polvos. Por un lado, el polvo que está propiamente en el medio ambiente, en el aire, que lo vamos a identificar con la letra C de cloud, que es nube en inglés. Y por otro lado,
está el polvo que se deposita sobre la superficie de los objetos en la planta, entre ellos el propio equipo que nosotros tenemos instalado. Entonces, si hay una luminaria, va a haber probablemente una capa de polvo arriba de esa luminaria. Todos los valores que vamos a ver ahora se dan para una situación, en el caso del polvo depositado sobre los equipos, para una situación de hasta 5 milímetros de espesor de polvo sobre los equipos. Lo recomendable es hacer limpiezas periódicas de manera que el polvo no esté depositado sobre la superficie. Esto la gente de los molinos harineros lo sabe muy bien, porque si hay polvo depositado y se produce por accidente una explosión principal, se pueden ir dando explosiones secundarias, producto de que ese polvo que estaba depositado sobre la superficie, al generarse la explosión, se mezcla con el aire y eso genera una segunda explosión, llamada explosión secundaria. Y así la explosión se va extendiendo a diferentes lugares de la planta porque se va levantando en el aire el polvo que estaba depositado sobre, bueno, las estructuras propias de los galpones, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en establecer cuál es la temperatura permisible máxima que puede tener un equipo que voy a instalar en un lugar donde hay polvos combustibles. ¿Qué criterio voy a tomar? Bien, entonces acá lo vamos a resolver de una manera práctica y muy eficiente, que es que esa temperatura permisible va a ser la menor de las dos que les voy a describir ahora. La primera de ellas es tomar la temperatura de ignición del polvo depositado en superficie. Y a esa temperatura de ignición le resto 75 grados. Y en el caso de nubes de polvos, la temperatura máxima del equipo que yo instale en campo tiene que ser 2/3 de esa temperatura de ignición C de Clough. Esos valores de temperatura de ignición L y temperatura de ignición C son los que se ven en estas tablas que las comparto aquí porque no es fácil encontrarlas en la documentación general de equipamientos. Y entonces vamos a tener una tabla para lo que son polvos, productos de productos típicos de la industria agrícola. Vamos a tener, por ejemplo, algodón, vamos a tener celulosa, cereales, chocolate, maíz, papel, soja, tabaco. Entonces, por ejemplo, la soja tiene una temperatura de ignición para lo que es la cascarilla de soja que pueda estar depositada en una superficie de 245 grados. Y si hay soja o polvo de soja en un ambiente, la temperatura de ignición es de 500 grados. ¿Cuál va a ser la temperatura máxima de la superficie del equipo que yo instale? Voy a calcular con el método que les expliqué antes,
la temperatura de ignición menos 75, temperatura de ignición de depósito menos 75 grados, o la temperatura de ignición de la nube, 2/3 de ese valor. Y tomo el menor de los dos. Aquí en esta tablita ya está hecha esa operación y se toma el menor valor de los dos. Entonces, por ejemplo, para la soja, la temperatura máxima de la superficie del equipo que instalemos en ese lugar tiene que ser de 170 grados. Si estoy hablando de un lugar donde voy a trabajar con tabaco, esa temperatura máxima podría llegar a ser de 225 grados. Entonces, así como tengo la tabla para todo lo que son productos combustibles, normalmente de origen agrícola, también voy a tener acá una tabla con productos químicos que entran en el grupo Romanos 3b, y por otro lado voy a tener los productos de metales combustibles, que serían los de Romanos 3c, donde tenemos, por ejemplo, polvo de aluminio, polvo de bronce, polvo de hierro, polvo de magnesio. Y el peor de los casos es ambientes donde hay partículas de bronce, donde la temperatura máxima del equipo que yo instale tiene que ser de 185 grados. Muy bien, ya hemos hecho una mirada general a todo lo que es el marcaje, y ahora le vamos a dedicar un slide a lo que es la certificación. Nosotros sabemos que cada vez que trabajamos con un producto para área clasificada, tenemos que trabajar, por un lado, con la hoja de datos del equipo. La hoja de datos normalmente va a indicar qué certificación le fue otorgada por el organismo competente, pero siempre, siempre está bueno ver la certificación original. Entonces, las certificaciones, según el criterio ATEX y según el criterio IS, se van a presentar de estas dos maneras. Por un lado, se va a indicar el nombre del laboratorio o de la empresa o del organismo que hace la certificación. En este caso, por ejemplo, PTB, que es un organismo alemán, puede ser TV, puede ser DECRA, puede ser BASIFA. Hay varios organismos europeos principalmente que están autorizados a certificar. Luego viene el año de la certificación y posteriormente el número de la certificación. Y al final puede aparecer una letra X o una letra U donde nos indican de que hay condiciones especiales que el producto tiene que cumplir para responder a esta especificación que se le va a otorgar al marcaje. Entonces, siempre por eso está bueno leer completa la certificación, porque puede ser que haya condiciones de uso especiales que están indicadas en el certificado y a veces no están indicadas en la hoja de datos, o en la hoja de datos, si el fabricante quiere hacer alguna trampita, por ahí modifica algún valor. En el certificado ahí no hay ningún tipo de excusas para encontrar falsedades. Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver en estos últimos slides algunos ejemplos muy sencillos que nos van a ilustrar acerca de lo que es certificación y marcaje. Vamos a empezar por algo muy sencillo, que son los prensacables. He tomado la hoja de datos de los prensacables de la familia 8161 de Stahl, y voy a tener por un lado lo que es la certificación y marcaje ISX, la internacional,
Y por otro lado, la certificación y marcaje ATEX. Y bueno, el tema de la certificación lo vimos en el slide anterior, son los mismos valores que están acá. Y noten cómo tenemos que hay en el mismo certificado se indica que el equipo cumple con el método de protección de seguridad aumentada para zona 1, no para zona 2. Perdón, para zona 1 no me indica explícitamente que es para zona 2, pero un producto con un grado de protección, con un nivel de protección D, es apto para zona 1 y también para zona 2. Entonces, para gases tenemos apto para zona 1 y apto para zona 2, y para un ambiente de gases del tipo Romanos C, el peor grupo de gases. Y tenemos también un marcaje que habilita a este prensacable para una zona de polvos de zona 21 y 22. ¿Qué me indica el 21 y 22? La letra B larga, tanto del método de protección por envolvente para polvos, método de protección T, como el nivel de protección del equipo 2B. Y se puede usar incluso en ambientes con polvos combustibles del tipo Romanos 3C. Noten que acá no aparece el tema de la temperatura. Probablemente el tema de la temperatura lo tenga que ir a buscar al certificado que explícitamente indica una letra X. Acá hay que ir al certificado y ver, bueno, cuáles son los límites de temperatura que va a tener este equipo, de temperatura o de corriente que pueda pasar a través del cable que él está prensando. Bueno, y análogamente puedo hacer un análisis de la codificación ATEX, donde acá también veo claramente de que aparece la clase Romanos 2, que indica que no es apto para minas. La letra 2G y 2D, que me indica que es para zona 1, y zona 2, obviamente, y para zona 21 y 22 también. Acá vamos a ver ahora, si uno mira la hoja de datos genéricos de las Control Station de Stahl, por ejemplo, no va a encontrar una certificación para cada uno de los productos. Cuando uno customiza las Control Station, Stahl, que es el fabricante, está autorizado a certificar dentro de las limitaciones que le va a imponer el certificado general de las Control Station. Entonces, por ejemplo, esta Control Station, que cuenta con una parada de emergencia, un pulsador y una llave selectora de 2 posiciones, me dice de que es un producto no apto para minas, porque acá tengo el tema de Romanos 2. Me dice que es para zona 1 y 2, 21 y 22. Tengo una certificación para gas, una certificación para polvo. Para gas, el método de protección es del tipo antideflagrante y seguridad aumentada. Para polvos es del tipo protección por envolvente, T. Y fíjense que me explicita la temperatura, en el caso de polvos, 80 grados, la temperatura superficial máxima que puede tener esta Control Station instalada en un ambiente que no supere la temperatura ambiente máxima que me indica la hoja de datos. Y en el caso de gases,
se indica T6 como la clase de temperatura, que si vemos la tablita que está más atrás, indica una temperatura máxima del equipo de 85 grados centígrados. Y por otro lado tenemos acá la certificación. En el caso de la certificación ATEX es del año 2001, en el caso de la certificación IS es del año 2006. Y acá están los números respectivos de la certificación. Acá vemos un equipo asociado. Recuerden de que esto es una barrera Zener de la familia 9001. No es un equipo intrínsecamente seguro, sino un aparato asociado. ¿Pero qué me dice? Y acá vamos a ver primero la parte de gases. Me dice que no es apto para minas, por eso aparece solamente el Romanos 2. El número 3 me indica de que es apto para instalarse en zona 2. Pero esto es un aparato asociado. Normalmente va a estar vinculado a un aparato de seguridad intrínseca. Y ese aparato de seguridad intrínseca puede estar incluso en zona 0, que es lo que me indica el 1 entre paréntesis. Entonces, este equipo se puede instalar en zona 2, que es el aparato asociado, pero el aparato de seguridad intrínseca que esté vinculado a él puede estar en zona 0, en zona 1 o en zona 2. El método de protección es del tipo NA, y el equipo que esté en campo puede ser un equipo de seguridad intrínseca apto para zona 0. Por eso la letra A, tanto en lo que es el nivel de protección del equipo como en el método de protección. Esta GC aquí al final me indica que este equipo tiene un nivel de protección GC, es decir, apto para zona 2. No lo que él está protegiendo, con lo que él está vinculado, que es lo que se indica entre corchetes. Y por último, otra cosa interesante que tenemos aquí es que nos aparece una barra entre lo que es el grupo de gases romanos 2C, romanos 2B. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo lo instale a este equipo puede haber gases del tipo romanos 2B y a lo que él está protegiendo puede haber gases del tipo romanos 2C. Y en el caso de polvos ya es distinta la cosa porque noten que me dice que es un equipo no apto para minas, me dice que puede proteger equipos en zona 21, en zona 20, perdón, porque es 1 DAST, y que es un aparato asociado, y que por eso está entre corchetes, y que se puede vincular a un equipo en área peligrosa instalado en zona 0, en zona 20, por el grado, en la letra A que me indica ese grado de protección. Ahora vemos el caso de una barrera de aislación galvánica de seguridad intrínseca y acá vemos un marcaje parecido al anterior, con la diferencia que este equipo también se puede instalar en zona 2, va a tener una temperatura superficial T4, método de protección NA, se puede vincular a un equipo en campo instalado en zona 0.
zona 1 y zona 2 también, obviamente. Y en el caso de polvos, me indica que este equipo se tiene que instalar sí o sí en zona segura, porque entre corchetes aparece también el EX, me hace alusión a que todo el equipo es un aparato asociado y se debe instalar en zona segura. No me aparece el grado de protección que sé que me aparecía antes. Y como novedad a todo lo que vimos antes, es que también lo puedo usar como aparato asociado en el caso de que tenga un equipo intrínsecamente seguro certificado para minas. Eso también se refleja en la certificación europea, donde me aparece aquí el Romanos 1. Acá vemos un monitor de tierra. Gabriel Manusa, en un webinar anterior, se abocó a explicar de qué se trataba los monitores de tierra. El monitor de tierra consta de un equipo con una pinza que se conecta a el camión, al vagón, al dispositivo que se quiera vincular a tierra. Puede ser también un tambor, o hasta incluso un bolsón de polietileno. Bueno, este equipo se puede instalar en zona 1 y en zona 2. Eso me lo da la letra B del grado de protección del equipo para gases y para polvos. Pero noten que también puede trabajar como equipo asociado a algo instalado en zona 0. Esto me quiere decir que el camión, el vagón, a donde yo conecto la pinza, pueden estar en zona 0. El equipo puede estar, sí o sí tiene que estar instalado en zona 1, zona 2 o zona segura, o zona 21, zona 22 o zona segura. Pero el lugar a donde él está monitoreando la Tierra podría estar instalado en un área, en una zona 0. No 20, porque en la certificación de polvos no me aparecen los corchetes. Y no es apto minas porque no aparece en ningún lado el Romanos 1. Bueno, y para terminar vamos a ver una luminaria que es la luminaria que más se está usando en este minuto en lo que es cerealeras. Es una luminaria que en lo que es gases no es apta zona 1, sino zona 2, pero en zona de polvos es apta para zona 21 y 22. Por ejemplo, en los túneles de cereal se está usando mucho esta luminaria. Y acá vemos, por un lado, tenemos la certificación IEC y ATEX. Está dada por el laboratorio IBI, IBI larga E. Acá tenemos el año del certificado, año 2014. Y el número de certificado tanto internacional 0080X, atendí que hay una X, y después tenemos la certificación para gas y polvo para zona 2 y zona 22, y una certificación aparte solamente para polvos, que es la certificación 1292. Donde me habilita a trabajar en zona 21. La temperatura máxima de superficie, 100 grados. Hoy, cuando analizamos el tema de soja, que era uno de los polvos más combustibles, veíamos que el equipo tenía que tener una temperatura máxima de 170 grados y nosotros estamos llegando a un máximo de 100 grados, es decir, todavía queda un gap grande para estar en una situación de riesgo, lo que lo hace un equipo sumamente interesante para cerealeras. Bueno, muy bien.
Con este slide termino la presentación y bueno, si quedaron preguntas, podemos responderlas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ale. No, algunas fueron ya contestadas por mí, pero bueno, dejamos abierto el diálogo. El que quiera hacer alguna consulta es el momento. Bien. A ver, el señor Pablo Di Clemente, Ale, consulta por cuestiones de la certificación de los equipos, ¿no? La clasificación. Pablo indica que hay algunos equipos que lo tienen identificado como 2 romano G y 2 romano D. Pero bueno, consulta un poco qué trazabilidad tiene con la clasificación, digamos, 2 romanos A, 2 romanos B y 2 romanos C. A ver, si aparece 2 romanos, la certificación indica una validez solamente para el grupo de gases. Solamente el grupo de gases. Noten, como les dije hoy, que hay normalmente los métodos de protección para luminarias, por ejemplo, sí o sí van a, o casi siempre van a aparecer 2 marcajes. Un marcaje para área de gases y otro marcaje para área de polvos. El marcaje para área de gases normalmente va a estar relacionado a la seguridad aumentada como método de protección y el grupo de gases podrá ser 2 romanos C. Para polvos, el método de protección no puede ser E. Entonces aparece otra certificación o en la misma certificación otro marcaje que es con la letra T y el polvo sí o sí tiene que ser 3 romanos. Puede ser 3 romanos A, 3 romanos B o 3 romanos C. Pero sí o sí tiene que ser 3 romanos. Si yo tengo que poner algo en una zona de polvos, en la certificación, sí o sí tiene que aparecer en algún lugar un 3 romano. Ale, consulta, Oscar, si con las nuevas instalaciones en plantas de proceso, los cables de potencia van por bandejas, portacables, ¿cuál sería la norma, digamos, de instalación por Bien, los cables de potencia? bien. Creo que está basado en la norma IEC 6079-2, me parece, Ale, o /10, pero Sí. no sé si tienes algo para comentar sobre Bien, en lo que es cable de potencia, no es un tema que yo maneje, primero y principal. Pero todo lo que es cableado de instalación de luminarias, donde la corriente no supere los 16 amperes, el cableado puede ser estándar. Obviamente tendido con las normas del buen arte, en bandeja o amurado a la pared, con una aislación adecuada, pero puede ser un cable convencional, no se necesita un cable especial. Es correcto, Eh, Alejandro. Sí. Igual, Oscar, yo me anoto su consulta, yo tengo algo de información, digamos, teórica sobre instalación de equipamiento, así que me lo anoto para enviárselo por correo. ¿Alguna otra consulta? Mientras alguien va haciendo una consulta, les voy contando que a todos los que asistieron a esta charla, junto con el mail de agradecimiento, le vamos a enviar en formato digital el póster de Stahl, donde todo esto que estuvimos viendo se expresa de una manera muy fácil de entender. De hecho, yo algunas cosas que mostré en los slides son imágenes que corté del póster. Entonces van a tener el póster de Stahl para poder interpretar el marcaje y la certificación. ¿Hay alguna otra pregunta?
No, bueno, ahí fui contestando algunas. Ale, bueno, espectacular. Bueno, gracias Pablo. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, obviamente, como comenta recién Alejandro, nosotros vamos a enviar la información, van a estar los datos de contacto tanto de Alejandro como míos, y cualquier consulta, digamos, que pueda ir surgiendo sobre instalación, normativas o lo que fuese, estamos a su completa disposición. Me parece, Ale, que no hay más consultas, esperamos un minutito más para el que tenga tiempo de querer escribirlos y responderemos. Bueno, por mi parte agradezco mucho la atención a todos. Espero que el webinar haya sido de utilidad. Eh, a los que lo soliciten, le vamos a enviar la presentación en PDF. No obstante, reiteramos que en la página, en el canal de YouTube de CPI, en los próximos días estamos subiendo también este webinar. Excelente, Ale, me parece que no hay más consulta. Bueno, mucho agradecimiento de parte de nuestros oyentes. Así que bueno, estimados, les agradecemos mucho haber participado y nuevamente recibirán a la brevedad nuestro contacto, tanto el mío como el de Alejandro, para que puedan explayar sus consultas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la atención y que quedo a disposición para cualquier tipo de consulta.